Muy buenas tardes a todas, a todos. Les damos la bienvenida desde este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales a este encuentro sobre adolescencia sin riesgo, indicadores y parámetros de evaluación. Esta es la primera charla que vamos a tener con esta temática. Vamos a continuar la semana próxima con la misma, con el mismo enlace de acceso y el mismo horario. Así que bueno, también los esperamos y las esperamos la semana próxima. Pero bueno, vamos a empezar con la de hoy. Nos van a acompañar nuestras expositoras invitadas. Alejandra Landoni, licenciada en Psicología y doctora en Psicología Social, y Marta Roca, licenciada en Psicología también, profesora de Psicoanálisis, Psicopatología y Psicología Forense. Así que bueno, estamos con todo listo para empezar. Si surgieran preguntas, algún aporte que quisieran hacer sobre el final, podemos destinar un tiempo para eso. Así que Marta, Alejandra, este espacio es de ustedes, así que muchas gracias por estar una vez más en una actividad del Instituto de Estudios Judiciales y las escuchamos muy atentos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todo el equipo del instituto que, como siempre señalo, hace posible las actividades y estos encuentros. Gracias a todos los presentes, a todas las presentes que siempre nos acompañan. Y bueno, como ha dicho Camilo, estamos junto a la licenciada profesora Marta Roca, con quienes vamos a desarrollar este curso, que tiene una totalidad de 2 encuentros, y les comento un poquito cómo vamos a trabajar. En este primer encuentro va a estar a mi cargo, el segundo encuentro va a estar a cargo de Marta, y hoy voy a comenzar a desarrollar algunos conceptos, algunas definiciones en relación a los riesgos, los comportamientos riesgosos, trabajar sobre las definiciones de la adolescencia, las distintas formas y comportamientos, explicar, justificar, identificar por qué hay riesgos, y poder llegar a reflexionar sobre lo importante de la reflexión e identificación de algunos comportamientos y también sus orígenes, en qué punto se originan. En el segundo encuentro, Marta ya va a desarrollar y va a estar abocada a eso, ese segundo encuentro, puntualmente un tipo de riesgo que se desarrolla a partir de una conducta muy particular, que es una conducta que está en la adolescencia. Lamentablemente cada vez la frecuencia aumenta y genera comportamientos de riesgos, comportamientos en algunas ocasiones menores y en otras ocasiones de mayor riesgo. Pero eso ya va a quedar para el segundo encuentro porque merece todo un espacio para ser desarrollado. En relación a hoy, vamos a comenzar entonces con la definición de la Organización Mundial de la Salud, cómo define la Organización Mundial de la Salud a la adolescencia. Y a partir de allí vamos a empezar a comenzar a reflexionar sobre esas categorías que nos brinda para poder pensar y desprender algunas ideas explicativas de eso que hace de fuente a los riesgos. Bien, la Organización Mundial de la Salud define a la adolescencia desde un periodo, en un rango de edad de 10 a 19 años. Este es un primer componente de la definición, y el segundo componente la define como periodo de la vida que se encuentra ubicado entre la niñez y la adolescencia. En relación a la niñez y la adolescencia como etapa intermedia. Esto significa que comienza al final de la niñez y culmina con el inicio de la adultez temprana. Ya en sí mismo, allí tenemos 2 categorías. Una que define en relación a rango de edad,
y la segunda es en relación a la ubicación del período. En relación a la ubicación del período, podemos decir que aparece, perdón, estoy viendo algo en mi pantalla, disculpen, un minuto. Ahí está, porque apareció como una difusión, una publicidad. En relación a, entonces retomo, disculpen, decíamos, podemos definirla en función de dos componentes, en relación al rango y en relación a la ubicación. En relación al rango de edad, decíamos 10 a 19 años. En relación a la ubicación, como etapa intermedia entre la niñez y la adolescencia. Por supuesto que ya cuando decimos etapa intermedia, desde ese concepto o concepto de periodo de transición entre una etapa y la otra, ya sugiere en sí mismo, por ser un concepto que aplica a transición, a etapa intermedia, ya sugiere movimiento, ya sugiere dinámica. Ahora vamos a ver qué movimientos y qué dinámica. Cuando nos ubicamos en el primer componente, que es al respecto de la edad, realmente podemos confirmar casi el inicio de la adolescencia. Pero esa confirmación va a estar dada por un periodo que reconocemos bajo el nombre de pubertad. Dicho de otra manera, nadie podría dudar del comienzo de la adolescencia. Si nos preguntamos, ¿cuándo comienza la adolescencia? Bien, decimos un comienzo muy marcado, marcado por la pubertad, marcado por los procesos primarios y secundarios que la pubertad misma desarrolla a partir de todos los cambios relacionados con cambios endocrinológicos y hormonales. Fundamentalmente, y a partir de los cambios hormonales y cambios endocrinológicos, van a desarrollarse procesos primarios y secundarios, que son todos los cambios que aparecen notablemente en el cuerpo. Crecimiento, talla, vellos, la voz, que van definiendo, y a eso lo llamamos caracteres primarios y caracteres secundarios. Ahora bien, estos cambios, este primer cambio que acontece en el cuerpo de esos niños, de esas niñas, que ahora son púberes. ¿Afectan? Sí, por supuesto que afectan. Afectan porque movilizan, y movilizan otras esferas. No podemos separar lo biológico de las esferas psicológicas, sociales, cognitivas, comportamentales. Porque el niño allí se encuentra con una primera tarea, que es la asunción de una nueva imagen, la asimilación de una nueva imagen corporal, lo cual lleva mucho tiempo. Primero, porque hay procesos de cambio que van sucediendo a través de los meses y fundamentalmente de los primeros 2 años, y luego un otro proceso que lleva 4 años. Esos cambios representan para ellos modificaciones, porque ya no pueden comportarse de la misma manera que se comportaban con ese cuerpo de niño o el cuerpo de niña. Es decir, les impone una nueva manera de relacionarse con las personas, una nueva forma de tener que implementar el juego entre ellos y el espacio, entre ellos y las personas, nuevos cuidados,
nuevas formas de comportamiento. Y hay un proceso ahí de mucha movilización, porque comienza a jugar la aceptación de ese nuevo cuerpo, la aceptación de esa nueva imagen, la aceptación de esas nuevas características que se ofrecen hacia su propia mirada y hacia la mirada de los demás. Obviamente, la aceptación de esas nuevas características de su cuerpo son fundamentales. Cuando los jóvenes, los púberes, los niños, en esta etapa de transición entre la niñez y la pubertad, no se aceptan, no logran asimilar los cambios que se van produciendo y la aceptación de esos cambios, a identificarse con ellos y aceptarse, tiene un correlato negativo si no los pueden aceptar. Y es el correlato de la inseguridad y de la desconfianza. Allí ya comenzamos a pensar en la correlación en imagen, aceptación versus desconfianza. Confianza versus desconfianza. Seguridad versus inseguridad. Valoración de sí mismo o de sí misma. Autoestima. De ahí, como podemos ahora ya comenzar a reflexionar, comienzan comportamientos que en el caso de no haber sido un correlato positivo, es decir, aceptación, confianza. Si esto no sucede, pueden comenzar a desarrollar y ser la primera base que hace de base fértil para conductas o comportamientos luego de riesgos. Un riesgo que a veces pareciera que no es un riesgo. Un niño o un puber que queda ensimismado o ensimismada. En principio, por ahí, para un observador puede decir, bueno, transcurre mucho tiempo solo, transcurre mucho tiempo sola, le gusta la soledad, se entretiene. Sí, pero ¿hasta dónde? ¿Cuánto? Porque quizás no está asociado al placer de disfrutar esa soledad y esa actividad que realiza en soledad. Quizás está asociado o asociada al miedo de la mirada de los demás. Entonces, comienzan en una conducta de ensimismamiento y de encierro que comienza a configurar una conducta de riesgo. ¿Por qué? Porque si queda encerrado en sí mismo o en sí misma por esa desconfianza y esa inseguridad, hacer prácticas que le permitan tener experiencias y aprendizajes e incorporación de nuevos aprendizajes, tan necesarios para seguir creciendo, seguir madurando, seguir abriéndose a la vida, abriéndose al mundo y seguir explorando. Como dije allí, ya podemos observar desde un principio, desde un inicio de ese periodo ubicado entre los 10 y 19, en este primer arranque que reconocemos bajo el nombre pubertad, que es el comienzo de la adolescencia,
es allí donde decimos que inicia la adolescencia. Ya allí comienza a ser un momento de mucha movilización de las distintas esferas psicológicas, sociales, cognitivas, que van a afectar el comportamiento de acuerdo al grado de aceptación que ese niño y que esa niña puedan tener consigo mismo. Luego vuelvo a retomar allí porque allí ya abrimos una página muy importante en relación a todas las características que se van a ir ensamblando y relacionando una con las otras a lo largo de todo el proceso de maduración y desarrollo del periodo de la adolescencia. También mencioné que la adolescencia, de acuerdo al rango de edad, se le ubica una finalización y de acuerdo a la ubicación, como segunda categoría, también se le ubica una finalización. En relación a la edad, la ubicamos 19 años. En relación a la ubicación, sería al comienzo de la edad adulta joven. Pero aquí ya se nos suscita una primera pregunta. ¿Es la edad la que pone fin a la adolescencia? Desde el sentido ya común decimos no, porque no todos los jóvenes, los adolescentes, a los 19 años, están preparados para el ingreso de la vida adulta joven. Entonces, allí tenemos que plantearnos parámetros que nos permitan definir de otra manera cuándo finaliza la adolescencia. Hoy hemos ya agregado, cuando digo hoy, ya desde hace muchos años, muchas reflexiones al respecto de estos parámetros y también al respecto del concepto del ciclo vital llamado adolescencia, porque decimos no hay una forma de ser adolescente, una sola forma, no hay una sola forma de experimentar la adolescencia, por eso modificamos la por las adolescencias. Porque en sí mismo las adolescencias son una construcción de la cultura, ¿sí? Es un fenómeno cultural. Entonces, las adolescencias van a estar atravesadas por las distintas culturas, por los distintos contextos. Y después estarán las diferencias intergrupales y las diferencias interindividuales, que van a estar asociadas a la cultura también familiar, ¿sí? Cuando comparamos un niño y otra niña, un puber y otro puber, pueden tener diferencias, pero también hay una cantidad de características que pueden ser compartidas en tanto pertenezcan a una cultura y a un contexto similar. Entonces, esto es muy importante pensarlo porque si no, para poder reflexionar, yo siempre digo, más allá de la mirada macro, siempre tenemos que detenernos en el uno por uno, ¿sí?
Por eso también, desde hace muchos años, usamos una clasificación donde planteamos una adolescencia tardía, que es esa adolescencia que ya no finaliza a los 19, sino a los 21 y quizás a los 25. Y esto lo hacemos por parámetros, porque ahí comenzamos a contemplar logros alcanzados o no alcanzados, aquello que se espera, factores que son los esperables para el ingreso de esta primera etapa de la edad adulta joven. Bien, ¿por qué siempre en todas las épocas, desde los primeros estudios, investigaciones, allá muy lejos, ha sido un tema siempre de mucha preocupación? ¿Por qué se dice que la adolescencia en sí, las adolescencias en sí, adquieren comportamiento de riesgos y deben ser una etapa muy observable, con un seguimiento particular? Por supuesto que siempre en esto me lo han escuchado expresar en muchos encuentros, y siempre señalo que la función más importante y como primera institución es la familia. Luego, las instituciones que van acompañando, como las instituciones educativas. También de allí, los jóvenes, obviamente insertados en esas comunidades educativas, adquieren nuevos aprendizajes y tienen muchísima relevancia para su formación, para la formación en la vida, para la inserción laboral, para la identidad vocacional, para las funciones y la adquisición valorativa. Van a acompañar estas instituciones a las familias, pero son de órdenes distintas y con responsabilidades distintas. Pero sin dudas son esenciales para la vida de todos los y las adolescentes. Yo tomé la definición de la Organización Mundial de la Salud, muy conceptual en cuanto a rango y ubicación, pero ahora voy a definir desde otros lugares la adolescencia, desde otras definiciones que en sí misma, ya con su concepto, con sus definiciones, nos muestran cómo atañan a distintos procesos. Ya están implícitos en la definición misma. Una de ellas es la definición de adolescencia como etapa de riesgo, etapa de desequilibrio, etapa de inestabilidad. Otra es periodo de tormento, periodo de ímpetu y tormento. Etapa del desarrollo, etapa de transición, cuyo objetivo fundamental es el logro de la identidad y el logro de la identidad adulta. Estas tres definiciones ya muestran en sí mismo, cuando señalan y definen a la adolescencia como periodo de inestabilidad, señalan en sí mismo que hay un movimiento en ese joven, en esa muchacha, en esa joven, en esa puber adolescente. ¿Y de qué movimiento y de qué dinámica estamos hoy describiendo? Invitados a describirla. Es de la dinámica intrapsíquica, es de la dinámica de procesos psicológicos, procesos cognitivos, procesos de la atención, procesos de la memoria,
procesos relacionados a la identidad que abandona, la identidad de niño y de niña, para transitar un periodo nuevo y construir una nueva identidad, para que cuando este periodo finalice pueda definirse a sí mismo como ese uno, una, y contestar la pregunta: ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo quiero verme a mí mismo o a mí misma? ¿Cómo quiero que los demás me vean? ¿Cómo quiero comportarme e intercambiar con las otras personas? ¿Qué valores elegí para mi vida? Construir una esfera valorativa en donde se pueda discriminar aquellas conductas esperables y las conductas no esperables. Una esfera de valoración moral y ética que incluya la capacidad de poder detenerse frente a la posibilidad de hacer daño a otro, frente a la posibilidad de hacerse daño a sí mismo o a sí misma. Esto significa que para alcanzar y lograr esta esfera, tuvo que haber de sustento funciones psicológicas, funciones cognitivas y alcanzar procesos del pensamiento para poder lograr la esfera de valoración, discriminación y discernir sus actos y en dónde frenarse. Poner su vida y apreciar su vida y la vida de todas las personas como un valor principal, y el respeto a las mismas, y el respeto a la norma, y el respeto a la ley. Pero estas construcciones son construcciones que tienen que apoyarse en los años anteriores. No se logra la abstracción de poder conocer y pensar la valoración de mis actos o las consecuencias de mis actos si no he podido lograr un tipo de pensamiento que llamamos formal. Un pensamiento que tiene la característica de poder adquirir representaciones en la abstracción. Este es el gran logro en la adolescencia. Para que una persona, un puber, un adolescente, una adolescente pueda medir las consecuencias de sus actos, es necesario que haya adquirido un tipo de pensamiento que llamamos formal. Y ese pensamiento formal tiene determinadas características. Y esas características son poder tener representaciones abstractas de situaciones, objetos y personas. Poder representar simbólicamente y no confundir el símbolo con lo simbolizado. Poder
planificar sus conductas para alcanzar un objetivo, poder tener tolerancia a la frustración y un buen manejo de la ansiedad. Una de las diferencias entre el adulto joven o al finalizar la adolescencia y el niño es el manejo, es la administración que logra hacer de la ansiedad y de la frustración. Es aprender que para lograr un objetivo tiene que atravesar procesos. El aprendizaje de esos procesos, la memoria de esos procesos, la concentración y la atención para llevar a cabo esos procesos, la tolerancia para realizarlos, implica una maduración que se va adquiriendo en el periodo de la adolescencia. Y ese es uno de los grandes desafíos que las adolescentes tienen en su periodo. Poder correrse del pensamiento mágico para adquirir un pensamiento que implica organización, planificación para la ejecución y el logro y alcance de sus objetivos. Ahora bien, esto como característica del pensamiento es lo esperable como una progresión de construcciones a lograr en ese periodo y que al finalizar y en el ingreso de la edad adulta joven debería estar logrado. Entonces, aquí decimos que estamos frente a uno de los parámetros de medición de cuándo finaliza la adolescencia. La adolescencia finaliza cuando se logra la identidad de sí mismo, de sí misma, cuando se puede contestar esa pregunta de quién soy, quién quiero ser, cuando se logra una identidad sexual, una identidad vocacional, cuando se logra la inserción al campo, al área laboral, y se lo ve como un valor y un recurso y un medio, y se puede conjugar el recurso, el medio y la valoración de poder insertarse en el campo laboral y aceptar normas que implican la adaptación a una organización. Esto es otro de los indicadores y parámetros de esa finalización de la adolescencia. El adolescente deja de discutir esas normas para pasar a ir a una aceptación de las mismas y un reconocimiento y respeto de ellas. Pero esto, como siempre señalo, no es en automático. Hay un trabajo allí de construcción permanente que comienza en la etapa anterior, comienza en la niñez, luego continúa en la adolescencia y bajo los primeros cimientos de las organizaciones de la niñez se suman estas nuevas organizaciones. Estas organizaciones cuyo logro final será
poder contestar la pregunta de quién soy, poder tener un correlato a la identidad social, a la identidad personal, la identidad sexual, vocacional, la aceptación. Estos sí son parámetros. Ahora, son los parámetros esperables que nos van a señalar la culminación y la finalización. Por supuesto, esto muchas veces no sucede. Hay factores psicoambientales que intervienen para que algunos de estos logros se vean obstaculizados y o no se alcancen. Hay factores endógenos o factores exógenos que a veces alteran la posibilidad de lograr esta organización final. Y es allí entonces donde planteamos los comportamientos de riesgos. La comunicación permanente con los niños, con las niñas, con los púberes, las púberes, las adolescentes, es un factor de resguardo. Tenemos factores que hacen de protección y colaboran al alcance y logro de un ingreso esperable al finalizar la adolescencia y el comienzo de una edad adulta joven. Y hay factores que atentan sobre esos procesos y el alcance de esos logros. Hay factores que atentan y hay factores que colaboran, a los que los denominamos, no es la única forma de nombrarlos, factores protectores. La comunicación, el poder establecer el diálogo, el poder acostumbrar a la práctica del diálogo a los niños, a las niñas, desde las edades más tempranas, es una herramienta muy importante, porque es una herramienta que le permite, en el caso de los niños y de las niñas, la socialización de sus acciones, es decir, poder comunicar las acciones, aquello que les sucedió y aquello que ellos quieren desarrollar, por lo cual es de alguna manera poner en aviso a sus padres o las personas que estén a cargo, quienes cumplan la función familiar, y poder acompañarlos y poder estar al tanto de aquello que les sucede. Pero también sucede que muchos padres, y este es un concepto que trabajé hace un mes en otra de las capacitaciones, que hay hogares en donde los padres no están presentes por distintas razones, por distintos motivos. Muchos niños que sufren abandono psicológico, abandono moral, abandono físico, que por supuesto van a estar en situación de riesgo por el tipo de abandono psicológico, el abandono moral, el abandono físico, cualquiera de sus formas, deja a los niños y a las niñas en un estado de desprotección. Allí la prevención es lo más importante y la tarea más ardua para todos y todas en un compromiso permanente, porque son los niños que comienzan a estar en situaciones de riesgo, y cuando comienza luego la pubertad, luego
pubertad y adolescencia, si no han podido lograr la práctica del lenguaje, la práctica de la comunicación, la práctica de la socialización de sus acciones, si no han podido desarrollar el pensamiento simbólico, el pensamiento representacional, las funciones ejecutivas que son dadas por la concentración, por la memoria, por la evocación, por la organización, la planificación, el discernir las acciones. Son jóvenes que quedan expuestos, son niños o adolescentes que quedan expuestos porque de pronto alguien les propone, el grupo de pares en las adolescencias tiene mucha fuerza y realmente es como dos fuerzas que se juegan entre la guía de los familiares o de los adultos del contexto con la fuerza que emana del grupo. Entonces a veces pueden ser grupos de referencia positivas o grupos de referencia negativa. Entonces, si ese niño, esa niña, ese o esa adolescente no han logrado la capacidad de discernir acciones, la capacidad de un pensamiento abstracto, ese pensamiento abstracto es ese pensamiento que le permite formular, tener una representación mental, aunque no esté viendo ese objeto, esa situación, esa persona, pero le permite realizar en abstracto, sin verla, y hacer una valoración de riesgo de esa acción que otro quizás le está proponiendo. Este es uno de los componentes muy importantes. Por eso insisto en la capacidad del pensamiento formal, en la creación de ese pensamiento, en el desarrollo, en cuánto tenemos que trabajar como familias, educadores, permanentemente para que esas funciones del pensamiento se alcancen. Hay actividades específicas que hacen que ese pensamiento pueda desarrollarse. Hoy, en estos nuevos escenarios, tenemos la relación a la tecnología, a las TICs. Con todo lo que ellas aportan, y las ponemos en valor, pero también hay una labor muy importante para realizar, porque el uso y desarrollo de las TIC hace que queden dormidas determinadas funciones que se desarrollan a partir de otras acciones. Voy a hacer un ejemplo muy simple. El uso del diccionario en papel indica un tipo de atención, una ubicación en espacio, objeto y tiempo, manejo de la ansiedad y procesos que la búsqueda de una palabra en el Google no lo lleva. Entonces, hay funciones que se van deteriorando a partir de no estimularlas. Yo digo despertarlas, porque son funciones neuropsicológicas.
tienen localización específica a nivel cerebral. En el 2021 desarrollé parte de estos contenidos específicamente. No obstante, 2023 podemos retomar porque creo que hay mucho para desarrollar sobre este tema y las preocupaciones que también originan. Y vuelvo a señalar, con toda la importancia que tienen las nuevas tecnologías, pero también debemos seguir cuidando otras prácticas que desarrollan otras áreas del cerebro que son necesarias para poder organizar determinadas conductas. Señalaba antes, entre ellas, el manejo de la frustración, el manejo de la ansiedad, los procesos, la adecuación al tiempo, al espacio, lo tangible, que están en relación hasta con lo táctil. Y lo táctil no es solo táctil a través de las manos. En los dedos tenemos muchísimas terminaciones nerviosas que también transmiten información al cerebro y también a las emociones. Somos un conjunto neuropsicológico, neuropsicosociales de interacción conjunta. Vamos a compartir algunas placas que de alguna manera son la síntesis de este desarrollo explicativo que hasta aquí estuve realizando, pero que quizás sirven como para hacer de apoyo, de síntesis a algunos de los conceptos que estuvimos desarrollando. Un momento. Aquí estamos ubicados en una primera placa con la definición de riesgo. ¿Cuándo un adolescente está en riesgo? Un riesgo alude a la posibilidad de configurar o contraer enfermedades que lo inhabiliten física, psicológica, social o jurídicamente. Manifestar de manera habitual o sistemática comportamientos individuales o colectivos que pongan en juego la seguridad social, que amenacen la vida de los otros, obviamente, y su propia vida. Indicadores y conductas esperables. Sobre ello estuve desarrollando algunos factores que decíamos que eran los esperables al finalizar la adolescencia. Poder decidir con cierta libertad acerca de la propia vida, una integración yoica que asegure la presencia del principio de realidad. ¿Por qué decimos la presencia del principio de realidad? Antes explicaba que en el niño domina el pensamiento mágico, el pensamiento relacionado a la fantasía, y por momentos fantasía y realidad se confunden. A través del desarrollo, la maduración y el crecimiento, tiene que alcanzarse una clara diferencia entre fantasía y realidad. Y poder utilizar la fantasía con una articulación, en todo caso, de la realidad, como puede ser en la actividad creativa, en una actividad artística,
Y por qué no en una actividad laboral, donde se puede combinar la creatividad, pero también con la función de adaptación a las normas y a las organizaciones. Pero también significa tener la capacidad de reconocer cuando una situación o objeto, persona, pertenece al ámbito de la fantasía y cuando corresponde al ámbito de la realidad o aquello que reconocemos como realidad material. La capacidad para gratificarse y al mismo tiempo adaptarse al contexto sociocultural en el que se vive, por el que se decide también hacer. Hacer y ser. Un mínimo de congruencia consigo mismo que permita determinar que lo que se hace o proyecta hacer se integra con un determinado sistema de valores. Nada de aquello que se decida hacer puede estar por afuera de ese sistema de valores éticos, morales, culturales, normas y ley. Aprender a afrontar situaciones de ansiedad y frustración, poder anticipar experiencias de fracaso, lograr la estructuración del self, afirmar y consolidar el proceso de maduración, identificar las opciones posibles. Nunca hay una sola opción. Los adolescentes en principio sufren mucho de la frustración y muchos más nuestros jóvenes en estos nuevos escenarios. Es todo un aprendizaje reconocer que hay mucho más que una oportunidad y que hay muchas otras formas en que las tareas pueden realizarse a través de recursos distintos y si no, buscarlos. Vivimos en una cultura, yo suelo decirle a los jóvenes en las clases, digo, de la inmediatez, la llamo cultura de sprayet, el todo ya, la inmediatez. Esa modalidad de esas nuevas culturas ha generado la anulación de la espera y de la frustración, la tolerancia a la frustración, poder soportar que para llegar a los objetivos hay procesos y hay acciones que median. Evaluar lo que se desea y sus posibles consecuencias. Ahí evaluar las consecuencias. Para ello es necesario las funciones ejecutivas, es necesario los procesos simbólicos, el pensamiento formal que antes he explicado. Evaluar las probabilidades de que tales consecuencias ocurran y combinar toda la información disponible y decidir la acción. Bien, esos serían los factores esperables, los logros, donde todas tenemos que participar desde todas las instituciones, todas las organizaciones para que se alcance, para que los jóvenes alcancen esos logros. Pero lleva tarea y lleva tiempo y lleva una ejecución de tareas de las distintas instituciones en articulación. Y a los educadores hay que seguir alentándolos a conservar esas fuerzas, pero también comprender que se enseña no solo con contenidos, sino con el comportamiento actitudinal. Esa es otra de las formas. Y en ese sentido,
hay también mucho para trasladar y compartir. Y como decía antes, no dejar de lado formas de construir, formas anteriores de construir el conocimiento y sumar las nuevas formas. Pero no es una o las otras. Para la formación de determinadas funciones neuropsicológicas, interaccionales, comportamentales, esperables, se necesitan de las viejas formas de procesos que en alguna época hemos todos aprendido, y también el agregado de las nuevas. Pero no hay por qué evitar que un niño vaya a un diccionario y haga una búsqueda allí. Se despiertan funciones distintas en la búsqueda en el Google y en la búsqueda de un diccionario. Comportamientos relacionados con el riesgo, consumo de alcohol y drogas, actitudes a ideación suicidas, delincuencia, violencia, embarazo adolescente, abandono del hogar, enfermedades de transmisión sexual, fracasos escolares, episodios depresivos, síntomas vinculares a conductas antisociales, desórdenes de oposición, son conductas, comportamientos que pueden generar riesgo. Sentimiento de desesperanza, retardo psicomotor, estresores crónicos continuos, trabajar en situación de riesgos, violencia intrafamiliar, aislamiento. Desequilibrio en neurotransmisores. Sabemos que nosotros en nuestro maravilloso cerebro tenemos neurotransmisores que son químicos, y uno de esos químicos, cuando se alteran, que pueden alterarse por funciones metabólicas, en ese caso serían endógenas, pueden alterarse por factores estresores, sería en ese caso exógeno, pero los neurotransmisores están directamente ligados a nuestros comportamientos, tanto a la impulsividad como al desánimo, a la depresión, a la manía, a la aceleración, a la ansiedad, a ideas de persecución. Entonces, son factores que también, en el momento de evaluar, debemos considerar. Porque a veces es un episodio, y a veces episodios muy serios para la vida de ese adolescente o de ese niño, ocurren porque están alterados esos transmisores. Y una vez que se logra tratar, no vuelven a suceder. Entonces, hay conductas que pueden darse por única vez en la vida de esa persona y nunca más repetirse, y hay conductas que están instaladas y se van a repetir siempre, cuyas causas pueden variar. Entonces también tenemos que tener la capacidad, nosotros, los adultos, quienes trabajamos en distintas áreas, de poder discernir cuándo algo puede ser susceptible, modificable al cambio y cuándo no. Los orígenes son distintos. Trastornos psiquiátricos, pobres habilidades para resolver problemas, abusos, violaciones, acceso a armas, baja autoestima, intolerancia a las situaciones inciertas, posiciones extremas frente a la resolución de problemas, tendencia a la agresión, impulsividad, falta de control, de impulso, la frecuencia de problemas de conductas adolescentes que actúan, acting out,
comportamientos hostiles e impulsivos, retraimiento, difusión de la identidad a identificaciones, a identidades negativas, disminución o falta de las redes de apoyo social y familiar. Factores protectores, como antes mencioné en el primer segmento de nuestro encuentro, aquí ya los estamos viendo en esta placa. Fuertes redes de apoyo social, redes de apoyo familiar, flexibilidad cognitiva, existencia de un proyecto de vida, generar empatía en el acercamiento. Esta es la sugerencia para quienes trabajen con adolescentes, ya sea dentro del sistema o en consultorios o hospitales públicos, privados. Generar empatía en el acercamiento y entrevistas con los adolescentes, generar y promover implicación personal en las situaciones, aprender a resolver problemas de la vida real. Hay que enseñarles, darles las herramientas para ello. Contar con personas mayores dispuestas a escuchar y contener son factores de protección. Aumento de la autoestima positiva, aprender a confiar, amortiguar factores estresantes y brindar apoyo afectivo. Entrenar en el desarrollo de las habilidades sociales. Lo más importante es si podremos generar un programa sobre esto que estamos mencionando desde la niñez. Entonces llegaríamos a adolescencias, no digo sin dificultades, pero adolescencias con otras características. La falta de habilidades sociales tienen muchas consecuencias, pero también se generan por muchos motivos. Por determinadas características de los hogares, quizás por no estar inserto en una institución educativa. Pueden ser muchos los motivos, pero los convierte en una población vulnerables. Asistencia psicoterapéutica y farmacoterapia, si fuera necesario, en aquellos casos en los que se está en presencia de trastornos psicopatológicos moderados o severos, orientación psicológica y educacional adecuada, a fin de elaborar el proyecto de vida. Proyecto de vida, ¿vieron cuántas veces lo hemos mencionado? El proyecto de vida como valor, como interés, resulta además necesario para el amarre a la vida, a la cultura, a la sociedad, a los distintos ámbitos. Tratamientos adecuados de los desórdenes de personalidad y o psiquiátricos, informar y formar en valores humanos y morales, el valor de la vida, el respeto a su propia vida, el respeto a la vida de todos y todas las personas. Disminución de factores estresantes. En esta placa tenemos, es más bien dirigida a equipos, cuerpos periciales o profesionales dedicados a la evaluación. Sé que generalmente nos acompañan siempre por lo menos un grupo, entonces por eso también decidí compartirlas. Herramientas técnicas y test, cuestionarios en las tareas de evaluación de riesgo. Partimos de la hipótesis de que la evaluación psicológica brinda un soporte importante en la implementación e intervenciones más eficaces. Para ello contamos, y estos son específicamente herramientas con las que contamos en nuestro país. Escala de depresión, adaptación, hecha por Martina Casullo, 1994, una gran
investigadora que aportó muchísimo a las mediciones, a las técnicas de evaluación en la adolescencia, escalas de sucesos de vida, también de la doctora Casullo, 2002, inventario de orientación suicidas y adaptación, también por la misma autora, cuestionario de conductas antisocial. Hay una escala de contención, bueno, esa escala en este momento yo estoy trabajando y realizando el baremo, que es una escala de afrontamiento, evaluación en las estrategias de afrontamiento. Esta otra pertenece a Frydenberg y Lewis. Y aquí en esta otra placa compartimos rápidamente factores de riesgos en las familias, que a veces originan determinados comportamientos también quedan trasladados de riesgos en los niños, niñas, adolescentes. Malestar psíquico, rigidez, infelicidad, problemas interpersonales, estrés psicológico, sintomatología de ansiedad y depresión, bajo nivel de tolerancia a las frustraciones, bajo nivel de tolerancia en las situaciones que se desarrollan en relación a los niños, a las niñas, a los menores, a los adolescentes, las adolescentes. Percepción desarrollada en relación a la infancia y adolescencia. Por eso en un comienzo comenté la importancia de conceptualizar el contexto y la cultura, porque eso también incide en el modo en que las personas, adultos a cargo de los niños, familia, padre, madre, quienes cumplan esa función, tienen un modo y establecen un modo de relación particular. Influencia negativa de la propia historia de crianza, falta de modelos alternativos sumados a las características psicológicas derivadas de la situación de haber sido también ellos maltratados, maltratadas. Representación mental de los hijos. ¿Qué es un hijo? ¿Qué es una hija? ¿Qué es la vida? Valoración de los hijos, valoración de la maternidad y de la paternidad, por supuesto, cabe aclarar, o de quienes cumplan esa función, creencia en relación a sus funciones y responsabilidades, aprobación cultural del uso de la violencia, como suele suceder en muchos y muchas situaciones, actitud hacia la infancia, los niños como posesión, hijos no deseados, historias de malos tratos, pobres habilidades interpersonales, falta de capacidad empática, bajo coeficientes intelectual. Por supuesto, esto va combinado y no es solo como única causa, pero suele combinarse con otros factores. Y estrategias, aquí encuentran un nombre que dice estrategias coping inadecuadas, serían estrategias de afrontamiento, cuando los padres tienen estrategias de afrontamiento en las distintas situaciones de manera inadecuada. Entonces también los niños, las niñas, los púberes terminan tomando como recurso esas formas inadecuadas. Bueno, hasta aquí el encuentro de hoy. Si desean abrir un espacio de preguntas. Bien, gracias Alejandra. Ahí ya están los micrófonos abiertos para que quien quiera hacer alguna consulta, algún aporte, lo puede hacer. En el chat, por lo menos por el momento, no hemos tenido ninguno. Y bueno, no sé, Marta, si estás por acá también, para que Sí, charlemos estoy un poco. aquí, Acá estás. aquí estoy escuchando atentamente a mi compañera. Bueno, me parece que sería bueno que los que están escuchando, que no los veo, pero no importa,
sé que están, pudieran preguntar algo a efectos de saber si se entendió toda esta primera parte para poder después, en el 31, que nos vamos a volver a reunir, hablar de algo más específico, que es la conducta, una conducta de riesgo específica que la vamos a desarrollar en la próxima, en el próximo encuentro. Pero este primer módulo lleva a ver cómo se plantea, cómo se funda la adolescencia, si quieren, ¿no? Sostenida en esa infancia que tiene que tener las características que dijo Alejandra. Así que, no sé, supongo que alguna pregunta tendrá para hacer. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora, licenciada, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy juez de un juzgado de paz letrado. Tenemos bastantes problemas y toda esta temática que han desarrollado realmente muy interesante. Yo estoy en este momento estudiando y viendo el tema, pero no sé si es específico de esta charla que han dado. El tema de la llamada alienación parental. Que me parece, no sé si es para tratarlo aquí o, bueno, qué idea tienen ustedes sobre ese tema, ¿no? Bueno, el tema no tiene que ver con la adolescencia en general, el tema del SAP, el síndrome de adaptación parental, que está muy cuestionado en muchos lugares, lo cuestionan el hecho de que el primero que trajo este síndrome hablaba de una manera completamente diferente a como lo podemos entender, porque si usted lo está estudiando, doctor, sabrá que por lo menos en Capital se aplica en los casos en donde los padres no pueden, tanto el padre como la madre, no pueden ver a uno de los niños, no se lo dejan ver al niño. No empezó así el SAP, empezó por otro lado, pero no esto lo voy a desarrollar acá porque no es tema de acá. Pero sí hay que tener en cuenta que hay un montón de situaciones muy importantes para darse cuenta que a veces los niños están captados por uno de los padres. Y esa captación por parte de los padres hace que el niño no pueda decir su verdad, porque no puede dejar de decir lo que el padre, sea cual fuera, que es el convivente casi siempre, lo tiene sujetado. No tiene que ver con la adolescencia, pero bueno, si algo le puede, no sé si Alejandra quiere agregar algo. Sí, por ahí me parece interesante compartir sí un elemento diferencial. La alienación comienza en la niñez, nunca en la adolescencia, porque en la adolescencia ya hay capacidades de esas que fui como desarrollando antes, que están relacionadas con capacidades de poder discriminar, discernir, separar fantasía de la realidad. Ya en la adolescencia es muy difícil establecer ese estado de alienación, ¿no? Pero sí comienza muchas veces en la niñez y la verdad que se logra, es efectivo, es muy efectivo. Hay métodos persuasivos, lentos y progresivos en los que se logra que un niño o una niña termine diciendo no quiero estar con mamá o con papá, ¿sí? En ese caso, sí, podríamos, bueno, quizás siempre la generosidad del instituto nos permite generar nuevas jornadas. Entonces, podríamos después generar una jornada específicamente sobre el tema para socializar algunas herramientas y parámetros que puedan definir o ayudarnos de alguna manera o orientarnos en el momento de evaluación si ese niño, esa niña ha quedado capturada en esa dinámica alienativa. Generalmente, por supuesto, al año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9, 10, 11, hasta allí es muy sencillo hacerlo.
pero fundamentalmente hasta los 8. Pero hay parámetros trabajando con el niño, uno se da cuenta de que ese niño lo que está diciendo no lo dice él, sino dice lo que le dicen que diga. Y en las charlas con el niño, los dibujos del niño, en la manera que se expresa el niño, es donde nos damos cuenta de eso. Yo me acuerdo de un caso en donde decía, no, yo no quiero ver a mi papá porque es perjudicial para mi salud. Un nenito de 6 años. Entonces, ya en la manera de expresarse nos damos cuenta. Por eso es interesante poder hacer otro encuentro hablando específicamente del SAP. Muchas gracias. Para mí es muy importante ya de que ustedes lo puedan reconocer y que se tome como válido, ¿no? Porque como está justamente tan discutido, a veces hay cierto temor a poder encarar esa problemática desde ese ángulo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a usted por colaborar en las reflexiones y traernos inquietudes. Gracias. Perdón, una reflexión por si se hace una jornada en relación a este tema, la forma también en que nosotros podemos intervenir, en mi caso, como abogada del registro de abogados de niños y adolescentes, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos frente a estas situaciones, se pueden, no sé si es la palabra, diagnosticar, ¿no? Digamos, decir, bueno, estamos ante una situación de el discurso de un niño trasvasado por el discurso del progenitor conviviente, pero ¿cómo podemos intervenir para sacarlo de ese lugar? Porque muchas veces desde ese lugar no aceptan, por ejemplo, las terapias, ¿no? No las aceptan. Y cuando la terapia empieza, si las aceptan y empieza a tener algún efecto en función o favorable para el interés del niño, el padre conviviente interrumpe la terapia y es tan difícil trabajarlo, ¿no? Sí, eso es así, por eso la justicia es la que tiene que ahí intervenir, porque la psicóloga, el psicólogo, la psicopedagoga que trabaja con el niño tiene un límite, es hasta donde el padre lo quiere llevar o la madre lo quiere llevar. Entonces ahí es la justicia donde debiera, bueno, esto es una cuestión judicial, sí. Pero donde debiera poner un límite o ponerle el límite al padre, ¿no? Pero bueno, es para tratarlo, es un tema muy interesante y me parece que es un tema que está poco difundido y se ha trabajado muy poco sobre eso. Bien, gracias. No, gracias a vos. Gracias. Acá tenemos un comentario de Carlos en el chat que nos dice que él quisiera saber qué herramientas recomiendan emplear cuando observamos que el adolescente tiene bajo rendimiento académico para no generar consecuencias negativas frente al fracaso. Es una muy buena pregunta porque obviamente siempre cuando planteamos situaciones de bajo rendimiento, primero tenemos que tratar de hacer un acercamiento a la situación y ubicar cuál puede ser el origen, ¿sí? En muchos casos el origen puede ser incluso familiar, es decir, un niño que se despierta con gritos, insultos, violencias. Evidentemente llega a la escuela, a la institución educativa, con una atención dispersa. Algunos niños o niñas hacen una transformación en lo contrario y ubican toda su atención en la tarea, en prestar atención al maestro, a la maestra, pero en muchas situaciones no es así. Entonces ese niño o esa niña ingresa con una situación de una atención ya dispersa, con un estado de ánimo muy bajo, en el cual a lo mejor incluso la fantasía es lo que le permite como defensa seguir adelante. Entonces, es lógico que el rendimiento pueda ser bajo.
Pero ante esas situaciones, si ese fuera el motivo, después hay otros motivos, hay motivos relacionados a las capacidades del niño. Hay niños que tienen más capacidades desarrolladas, hay en algunas áreas y en otras no. Y son capacidades distintas en distintas áreas, con percentiles distintos, muy altos en algunas áreas, bajos en otras. Y eso es un factor propio de esa criatura, aun cuando su ambiente psicosocial, psicoambiental, familiar sea positivo. Entonces, si es posible, el primer paso que tenemos que tratar de construir como información es de qué se trata esa situación. Ese es como el primer paso. Y a partir de saber de qué se trata, brindar el apoyo para que ese niño y esa niña pueda salir adelante, aún cuando los tiempos sean distintos. El estímulo es lo más importante. No es importante la cantidad de años en la cual por ahí permanecí en una institución educativa y necesité un año más o 2 años más. No, lo importante es que el niño, la niña, llegue a alcanzar ese objetivo y los procesos para lograr la construcción de ese conocimiento. Y a veces esa construcción tiene un límite que ya no depende de la voluntad del equipo directivo, ni de la voluntad de los maestros o maestras. Entonces también hay que encontrar hasta dónde, por supuesto, pedir al niño, a la niña, ese esfuerzo, ¿sí? Porque debemos, sí, lograr entusiasmarlos. El entusiasmo con la tarea es algo muy importante. Por eso hablaba de la importancia de los contenidos actitudinales que todos transmitimos en el aula, incluso los docentes universitarios. A veces entramos en un aula y el hecho en que uno se maneja con su actitud hace que los alumnos se encuentren más o se encuentren menos entusiasmados. Digo, no solo son contenidos, sino también transmitimos es una importante herramienta la actitud, que sin duda todos los maestros y docentes ponen la mejor actitud cuando llegan al aula, y no es sencillo porque con lo que se encuentran es con la mochila que ese niño ingresa cada día a la institución educativa. Y muchos de los contenidos de esa mochila no es algo tratable para ese maestro, ¿no? Entonces, bueno, ahí entramos en poder nosotros discernir cómo apoyar a ese niño. Por eso la importancia, yo insisto mucho en la importancia de los gabinetes en las escuelas, dentro de las escuelas, si no es posible por alguna razón en la comunidad, en esa zona local, el acceso a ello y la comunicación de ese maestro. Y esto es un llamado de atención a los profesionales psicólogos. Y es aprender a trabajar en red, aprender a trabajar junto a los maestros. Muchas veces se produce ahí o una desinteligencia comunicacional, o muchos psicólogos consideran que no deben hacerlo. Creo que eso, y me animo y me hago cargo de lo que estoy diciendo, creo que esto y este tipo de formaciones dentro de las universidades, en las universidades de grado en donde se enseña psicología, hay que ya barrerla. Los profesionales de la salud, y sobre todo cuando trabajamos con niños, niñas, púberes, adolescentes, tenemos que trabajar en red.
con las familias y con la escuela. Y vuelvo a decir, y me hago cargo de lo que estoy diciendo. No sé si hay alguna pregunta más que el señor educador. No sé si es educador, si es psicólogo, quiere comentarme. Carlos, no sé si estás por acá. No, solo acá Carlos comenta perfecto, muchas gracias. Está de acuerdo con Alejandra. Bien, por este lado, desde el chat no tenemos ningún comentario más. No sé si alguien más quisiera decirnos algo. Mientras tanto, como decíamos antes, la próxima semana, el 31, le toca exponer a Marta, así que bueno, tenemos ahí ese compromiso para la semana que viene con vos esta vez, Marta. Sí, por supuesto, y es la continuación de lo que habló Alejandra. Ella empezó a hablar sobre adolescencia y sobre las bases en las que se sustenta la adolescencia y los riesgos a los que están expuestos. Yo me voy a hacer cargo de una forma especial de riesgo en la adolescencia. Vamos a hacer un repasito, no todo lo que dijo Alejandra, un poquitito, vamos a tomar algunos de sus conceptos y vamos a empezar con los riesgos en la adolescencia. Muy bien. Bueno, entonces tenemos ese compromiso. La semana que viene nos volvemos a encontrar. El lunes, ¿no? El lunes 31, 15 horas. El enlace de acceso es el mismo que usamos hoy. Igual les va a llegar un correo electrónico recordándoselo. Así que bueno, muchísimas gracias Alejandra, Marta también. Nos encontramos la semana próxima. Gracias. Y a todas las personas que nos acompañaron esta tarde. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Adiós. Buenas tardes. Chao, Vale.